Buenas tardes. El día de hoy vamos a realizarle una entrevista al profesor Martín de Jesús Tellas, un gusto. Vamos a realizarle unas preguntas. Claro que sí. ¿Cómo crees que una relación positiva entre el profesor y los estudiantes puede influir en el aprendizaje de la geografía y en el desarrollo académico y personal de los estudiantes? Yo creo que nosotros somos un gran reflejo en el cual lo podemos ver de una manera tal vez no tan compleja. Obviamente uno como profesor debe tener una actitud sumamente positiva, viable. Obviamente no podemos dejar de lado, como toda persona, podemos llegar a tener problemáticas, pero creo que esas problemáticas se deben de quedar fuera de la institución. Ya dentro de la institución nos debemos de enfocar nuevamente en las características del aprendizaje, de la enseñanza que nosotros podemos nuevamente demostrar a los alumnos. Entonces, si yo llego con una pereza, si llego nuevamente con una flojera, si llego tal vez desarreglado, no bañado, pues obviamente ¿qué impacto voy a generar en mis alumnos? Al contrario, yo creo que en vez de motivarlos va a haber una desmotivación y no va a haber ni siquiera la pauta para que ellos puedan aprender. Claro. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles son algunas estrategias que has encontrado efectivas para fomentar la participación activa y la confianza de los estudiantes en el aula de geografía? Creo que cuando manejamos la temática de los puntos, ahí es donde prácticamente todos pelean por nuevamente tener un punto, bueno, puntos que favorezcan en su evaluación, que en este caso pues, es algo que les conviene. La segunda creo que entra mucho la dinámica, o sea, que podamos trabajar un Kahoot, el que pueda realizar un cuestionario, eso también pone como que en competencia el rendimiento académico de mis alumnos. Y algo que realmente me gusta y me fascina es cuando ahorita está mucho de moda cierta temática en TikTok o los memes, el rescatarlo y aventarlo al aire, prácticamente también hace como que ameno la clase y que posiblemente ustedes todavía se acuerden de qué tema tal vez estábamos hablando. ¿Cómo abordas la diversidad en el aula y promueves un entorno inclusivo y de apoyo para todos los estudiantes en el contexto de la enseñanza de la geografía? Pues bueno, yo creo que este punto es muy importante ya que siempre se está viendo reflejado de una manera negativa en la sociedad mexicana. Entonces nosotros, bueno, yo por lo regular, yo como profesor siempre dejo muy enmarcado que no me importa la preferencia en las creencias religiosas, en las creencias políticas o ideológicas, en los gustos musicales o hasta a veces en las preferencias sexuales. Creo que todos somos seres humanos y mientras tú seas feliz y puedas compartir esa felicidad, yo creo que nuevamente yo debo dejar esa pauta bastante establecida de que todos debemos de generar empatía, respeto, tolerancia, porque cada uno de nosotros somos diferentes y obviamente vamos a tener gustos diferentes. Entonces, ¿qué más te daría ser feliz en un contexto que te permita ser tú y no que te impongan algo que no eres? Gracias. ¿Cuáles son algunos consejos prácticos que le darías a los estudiantes para mantenerlos motivados y comprometidos con el estudio de la geografía? Pues bueno, creo que la motivación debe de partir de la actitud de ellos, porque a veces ustedes hablan de nosotros, o sea, ya les dije nuevamente tener la motivación y la actitud, pero si tú no tienes la actitud, la motivación o por lo menos una estabilidad emocional buena, creo que todo se te va a hacer pesado, no solamente en la materia de geografía. A lo mejor voy con un ejemplo, que tú puedas llegar a resolver algunas situaciones emocionales, ustedes están prácticamente en una faceta en donde absorben todo, tal vez problemáticas de casa, tal vez problemáticas con la pareja en su noviazgo. Entonces ese tipo de detalles, por más de que yo te pueda explicar el ciclo del agua, las capas externas, seamos realistas, tal vez tu mente está en otro lado, tu cuerpo está ahí, pero tu mente está en otro lado. Entonces creo que si tú le das un espacio al alumno, a la alumna, que pueda tal vez desahogarse o salirse 5 minutos a despejar su mente y que vuelva otra vez al salón, como que ese tipo de detalles son los que realmente fortalecen su aprendizaje. Y fuera de lo que es la materia, ¿por qué no? También trabajar características de manera personal en el cual el alumno se sienta más en confianza y que no piense que ese tipo de detalles le pueden afectar en su evaluación. ¿Cómo crees que la comprensión de la importancia de la geografía en el mundo actual puede motivar a los estudiantes a involucrarse más en su aprendizaje? Pues bueno, creo que la geografía no es tan complicada como a veces se piensa. Tal vez tuvieron ciertas actividades o nociones en secundaria que les hacen ver que la geografía es aburrida, pero creo que el contexto habla por sí solo. O sea, la geografía está presente, no de manera tan directa,
pero ahí está presente en nuestra vida cotidiana cuando lo vemos en lo que son las noticias, los enfrentamientos, en los conflictos bélicos que ahorita desgraciadamente están afectando a una sociedad, a una raza humana, que a lo mejor nosotros en el contexto como mexicanos dicen no nos afecta, pero sí nos afectan. ¿Por qué? Porque en este caso afectan las relaciones económicas, y quieras o no, ese tipo de detalles afectarían la calidad de vida. Entonces, creo que es muy importante contemplar que la geografía es una herramienta que te permite comprender y, ¿por qué no?, apoyarse de otras asignaturas para tener una mejor compatibilidad con respecto a este tipo de políticas que se presentan en el mundo. ¿Qué estrategias o métodos has encontrado efectivos para inspirar a los estudiantes a explorar su interés en la geografía más allá del aula, ya sea a través de la participación en actividades extracurriculares o el compromiso con la comunidad? Ok, bueno, yo creo que acá primero fungiría en el trabajo dentro del aula, ¿no? A lo mejor qué estrategias, desde lo que es nuevamente la proyección de videos, utilizar nuevamente ciertas presentaciones que sean llamativas para ustedes, ¿no? Salir como que un poquito de la monotonía de ciertas características, porque el detalle, y no me defiendo y no me escudo, sino que es que la geografía es verla, observarla. Entonces, si yo te digo un volcán, pues a lo mejor tú tienes una noción acerca de un volcán, pero no sabes qué volcán. Cuando ya vemos a lo mejor o reflejamos una imagen o un video, pues es nuevamente ciertas características del volcán, por dar así un ejemplo. A lo mejor lo que también me ha funcionado es aventar, ¿no? Hasta como les digo, los memes o las frases que se manejan en TikTok, y ustedes están muy relacionados con eso. Entonces, eso me permite también ser como que muy ameno a que mis clases sean a lo mejor que no sean tan monótonas y salgamos un poquito de lo tradicional, por decirlo de esa manera. ¿Cuál ha sido la experiencia más desafiante que ha afectado la enseñanza de geografía y cómo la superaste? Pues creo que hasta la fecha, o sea, creo que las plataformas, el uso del celular han sido como que igual a veces mi desventaja, ¿no? Porque a pesar de que se pueda presentar el tema y sea de interés, a veces les cuesta un poquito más de trabajo, y para ustedes es como agarrar el celular y checar el mensaje, checar la selfie de los amigos, de las amistades o tal vez de las salidas. Entonces, podemos creo que generar un poco de empatía, siempre y cuando pues, creo que las dinámicas que se hagan tratan de despertar ese interés en los alumnos, y pues bueno, a lo mejor tengan un poquito menos indisposición, por respeto más que nada, ¿no? Siempre lo dejo muy enmarcado, que el respeto que se tiene la persona que esté enfrente hay que darle nuevamente su espacio y darle la oportunidad, ¿no? de nuevamente recibir lo que se está trabajando. La segunda prueba partió la experiencia en la que la tecnología o recursos innovadores para mejorar la comprensión de estudiantes sobre conceptos geográficos. Claro, cuando nosotros manejamos conceptos casi siempre en la parte de la investigación, entonces cuando manejamos conceptos hay una infinidad de definiciones, pero creo que aquí lo más apropiado es cómo ustedes pueden llegar a resumir o a definir, ¿no? Crear una nueva definición por parte de ustedes en ciertos conceptos. Entonces creo que la tecnología nos ha brindado eso, que a lo mejor ya no era una biblioteca para buscar significados, sino que tan solo con un clic o escuchándole en el touch de nuestro celular, automáticamente tendremos una gran diversidad de cosas, pero en este caso hacer como que qué páginas pueden ser debidas para la investigación, qué páginas son indebidas para la investigación. ¿Cómo has aumentado el pensamiento crítico y la resolución de problemas de los alumnos? ¿A través de experiencias de aprendizaje, prácticas, la aula o en el campo? Pues prácticamente ha sido en el aula, ¿no? Creo que a lo mejor nos faltaría llevarlo más a la práctica, pero creo que este tipo de situaciones cuando lo llevamos a la práctica siempre es en los estudios de caso. A veces mis estudiantes no se han dado cuenta, porque cuando manejamos estudios de caso casi comúnmente es decir, tengo una hoja, lo leo y entiendo o prendo las preguntas, no, sino que simplemente a lo mejor con ciertas actividades que pasan en el contexto poder llegar a la solución. A ver, un ejemplo, la manifestación de las mujeres, o sea, haces pensar nuevamente al alumno, ¿no? ¿Cuáles son las causas, cuáles son los motivos, cuáles son tal vez las ventajas de beneficios que se tienen con respecto a estas movilizaciones sociales? Entonces, a raíz de eso, prácticamente estamos llevando a la práctica. No se está quedando solamente el conocimiento en pisar un papel, sino que ya obviamente vamos a tener la oportunidad de ustedes, como mujeres, como hombres, qué es lo que piensan, estar a favor, estar en contra. O sea, permitirles expresarse a ustedes. ¿Qué aspectos de la geografía humana encuentran más fascinantes? Y
cómo los incorpora en sus clases. Ok, creo que las características humanas sería nuevamente el seguir contemplando el uso de los valores. Creo que los valores son muy importantes en una sociedad mexicana porque obviamente, bueno, tenemos diferentes alcances en los cuales han generado pérdidas humanas. Entonces creo que el retomar y hacer reflexionar a los alumnos sobre las circunstancias o los grandes percances que llegan a afectar, creo que ese sería como que un punto muy importante a favor, pero hay obviamente que todo dependerá también de la parte de los alumnos, qué tanto puedan llegar a proveer para poder enriquecer y nuevamente generar una base que te permita tener un equilibrio, por lo menos. ¿Cómo cree que la geografía y en general la educación en ciencias sociales puede contribuir al desarrollo integral de los estudiantes? Pues bueno, creo que la geografía forma parte junto con una gran diversidad de materias como español, matemáticas, física, química, biología y entre otras. Prácticamente mi materia de trabajo como un comodín. Subliminalmente a lo mejor mis alumnos no se han percatado, pero en negociaciones hemos trabajado características físicas, características químicas, hemos tocado a lo mejor detalles muy mínimos en la parte de las matemáticas o hasta a veces nuevamente de cómo se anota tal palabra en las personas. Entonces creo que ese tipo de detalles son los que empiezan a fortalecer no solamente el conocimiento sino también sus habilidades y para dar un resultado la actitud que debe tener el alumno dentro o fuera de la institución. ¿Cómo ve el estado actual de la educación en general y cuáles considera que son los desafíos más apremiantes que enfrentan? Ok, creo que en este caso es no tener un proceso, o sea, no tenemos una base y conforme no se dan ciertos resultados de manera positiva, es terminar ese proceso e iniciar de cero. Entonces hay que cambiar por modelos, programas, normas, etc. Entonces nos está faltando como que esa parte de darle seguimiento, de permitir, ok, se están marcando nuevamente estos errores, pues vamos a mejorarlos, vamos a darle nuevamente la oportunidad de que, no sé, en 3 años funcione y pues si esto va por una buena vía sobre esa misma, pero como obviamente las ideologías, tal vez los puestos, no sé, enfoquen como un parteaguas. Entonces, pues obviamente va a haber otras personas que lleguen y quieran modificar o cambiar y las otras personas no estén de acuerdo. Entonces las ideologías chocan. Gracias. ¿Cuáles son las principales características geográficas de la región en la que vivimos? Bueno, aquí prácticamente hay bastante en el cual el componente natural aún subyace, pero desgraciadamente con la gran extensión que da el componente social, pues prácticamente da la pauta para que florezca el componente cultural, económico y político. Entonces, los espacios, la urbanización va creciendo. A mayor escala urbana, mayor demanda de alimentos, de servicios públicos, entonces esto, pues quieras o no, da una modificación totalmente diferente al contexto. No es lo mismo a lo mejor en Naucalpan, en este caso considerando el campus y sus alrededores hace 30 años a lo que es actualmente en el 2023. O sea, vemos nuevamente esas modificaciones, esos cambios que a lo mejor puede ser que han beneficiado a algunas personas, pero a su vez perjudican a otras. ¿Cómo influye la geografía en la distribución de la población y las actividades económicas a nivel mundial? Ok. En este caso hay que considerar en primera instancia la ubicación en donde queremos vivir. Bueno, prácticamente no hay una noción acerca del espacio en donde toque vivir, ahí es. Entonces, a veces desconocemos qué pasa nuevamente con la infraestructura que tiene nuestra casa. Entonces, hay personas que a lo mejor por las áreas del destino les toca vivir cercanas a lo que vienen siendo las laderas de los cerros, de las montañas. Entonces, cuando a lo mejor hay una avalancha, un movimiento sísmico o grandes precipitaciones, pues aquí nuevamente vemos la remoción en masa y desgraciadamente pues las pérdidas humanas, ¿no? Pero pues prácticamente a veces desconocemos. Con que se vea bonito y sea rentable y entre en el presupuesto, porque a veces es eso, y entre en el presupuesto, ahí nos vamos a quedar. ¿Cuál era la segunda pregunta, perdón? ¿En esa misma? Y las actividades económicas a nivel mundial. Ok, bueno, creo que las actividades económicas están presentes desde las actividades primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Entonces, aquí prácticamente en México ha permitido tanto la importación como la exportación de productos. No podemos quejarnos en esa parte. Estamos nuevamente siendo un país en desarrollo, en vías de desarrollo. Obviamente nos faltaría bastante capital para poder
fungir como un país primermundista, desarrollar mayor tecnología, pero creo que debemos de apostarle primero a lo básico, en este caso a la educación y posteriormente al sector salud, para que de esa manera podamos florecer, porque por la ubicación geográfica, las actividades económicas nuevamente forman parte dentro de lo que viene siendo el PIB mexicano y trata nuevamente de brindar también una mejor calidad de vida en la sociedad mexicana. ¿De qué manera la geografía ha impactado históricamente en el desarrollo de las civilizaciones y en la configuración de las fronteras políticas actuales? Ok, en este caso pues va relacionado mucho con la materia de historia. Geografía y historia son como dos materias hermanas que van tomadas de la mano, porque al final de cuentas geografía trabaja mucho las características de la transformación, modificación, y la parte histórica hay que saber nuevamente o conocer este tipo de detalles, qué es lo que han dejado a lo mejor las primeras civilizaciones que se siguen retomando. En este caso a lo mejor características dentro de la infraestructura, dentro de la parte de la arquitectura, en la parte de la cultura, de la salud, ¿por qué no decirlo? Entonces creo que este tipo de detalles, a pesar de que a lo mejor, no sé, un remedio casero para la tos puede ser miel y limón de hace 130 años, hoy en la actualidad lo podemos suplir, o tal lo podemos seguir ocupando, pero lo podemos suplir con un medicamento. O sea, las innovaciones tecnológicas están teniendo un paso dentro de lo que viene siendo el ámbito histórico y geográfico a su vez. Eso sería todo. Muchas gracias. De nada. Que tenga bonita tarde. Gracias.